multiplicación del experimento factorial 2 a la 2 que estábamos comentando la semana pasada. Y pues bueno, recordando un poquito cada una de las líneas de códigos, cambiarle color. Esta línea, esta de aquí, nos sirve para hacer la llamada de datos. Es decir, con esta instrucción nosotros vamos a poder jalar los datos desde nuestra dataset o nuestro conjunto de datos en Excel. Y esta instrucción, la library, es para hacer el ingreso, de la paquetería que vamos a utilizar sobre todo para la parte del análisis gráfico. Bueno, esta instrucción de datos, red Excel, es la que nos permite, que los datos que están aquí puedan ser reconocidos directamente en el software. Esta instrucción, la de View Datos, es la que nos permite visualizar. De hecho, aquí se está desplegando. Si ustedes se dan cuenta, podemos desplegar sin ningún problema todos los datos. ¿Por qué? Porque esta instrucción, la instrucción View, fue la que intervino para que eso se lograra. Posteriormente, en la parte de adjuntar datos es para permitir que yo pueda tomar por separado cada uno de los elementos de la hoja de Excel para que lo pueda llamar de manera independiente. Ahora, esta parte de la instrucción factor es para poderle hacer entender a el programa o el script que estos dos factorcitos van a ser tratados como factor a dos niveles. ¿Ok? Los dos ya son reconocidos así. Entonces, bueno, cuando yo aplique estas dos instrucciones, acuérdense, para cada una de las líneas tengo que dar la instrucción control más enter y con eso puedo ir generando correr cada una de las líneas, o la otra opción es simplemente dándole clic en el botón run. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tengo definidos los factores como elementos a dos niveles, vamos a generar nuestro modelo matemático. Y nuestro modelo matemático, para el caso del diseño factorial 2 a la 2, es y y j igual a la media más los efectos del factor tau, que es el factor a, más los efectos del factor beta, que es el factor b, más las interacciones de tau beta, más el error asociado. ¿Ok? Este modelo matemático es el que nosotros incluimos aquí. Si ustedes se dan cuenta, lo único que incluye el modelo matemático es esta parte. ¿Qué se queda fuera? La media y el error. Que estos son calculados automáticamente por el software. Entonces, para que yo pueda tener esto, vamos a hacer el m, se coloca vibración, que es mi variable de respuesta, o sea, lo que se midió, como podemos observar aquí. La variable que se midió al hacer cambiar los factores en niveles mínimo y máximo es la vibración. Y posteriormente se da el modelo matemático. Se relaciona con una tilde, este valorcito es lo que va arriba de la ñ. Normalmente se saca con la combinación de letras alt, aquí es alt, más la letra ñ del teclado. Y una vez que tengo esto, incluimos, fíjense, factor Broca, factor velocidad y tau beta, que es factor Broca por factor velocidad. Las interacciones en matemáticas se representan mediante una multiplicación. Una vez que ya tengo incluido toda esta parte del análisis, lo que vamos a hacer es obtener la tabla ANOVA. Ok, la tabla ANOVA, ¿qué información me va a dar? Bueno, vamos a correr todas las líneas del modelo. Como les digo, lo podemos hacer directamente aquí en Run, o le podemos dar Control Enter. Cualquiera de los dos hace exactamente lo mismo. ¿Sale? Attach, factor Broca, factor velocidad, modelo matemático.
Llegamos a la tabla nova y esta instrucción de aquí, esta instrucción me va a desplegar la tabla ANOVA. ¿Ok? Bueno, una vez que voy a desplegar, observo, control enter, y la tabla ANOVA la vamos a desplegar en la parte de aquí de la salida de consola. Aquí lo que nosotros tenemos que observar es los valores que obtenemos en esta parte. En todos los casos, recordarán que si el valor P es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál hipótesis nula es la que tengo que trabajar? Bueno, para cada uno de los factores existe una prueba de hipótesis, como lo habíamos comentado en la clase pasada. Es decir, hay una hipótesis para este, otra hipótesis para este y para este. En este caso, si observamos el valor, es 1.17 por 10 a la menos 8, evidentemente menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, y si recuerdan, la hipótesis nula para el factor tau o el factor A es que tau i es igual a tau j igual a 0, es decir, los efectos son estadísticamente iguales a 0, o que tau i es diferente de tau j y esto es diferente de 0. ¿Sale? Si yo obtengo un resultado mayor de 0.05, tendremos que aceptar la hipótesis nula y declarar al factor como no significativo. Y no significativo porque estadísticamente es igual a 0. Aquí, si yo acepto esta hipótesis, tengo que entender que es significativo. Es decir, sus efectos son estadísticamente diferentes de 0. Y recuerden lo que platicábamos. Si tengo la media, la puede mover hacia arriba o hacia abajo, como quiera. ¿Sale? Bueno, en este caso, tengo un valor que es 1.17 por 10 a la menos 8. Esto es evidentemente igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que dar por buena, o bueno, tendríamos que descartar a la hipótesis nula y dejar por buena la hipótesis alterna. O sea que el factor Broca es significativo. Quiere decir que si yo cambio la broca, voy a cambiar la vibración. Ahora vamos a ver la velocidad. ¿Sí? Es lo mismo, 4.83 por 10 a la menos 5, pues también es estadísticamente igual a 0, ¿no? O sea, prácticamente es un 0. También tendríamos que declarar significativo el factor velocidad. Es decir, el solo hecho de cambiar la velocidad me da un cambio en la vibración. Y ahora si yo cambio la broca con la velocidad, también tengo un efecto estadísticamente igual a 0. Es decir, que interactúan la broca y la velocidad para cambiar a la vibración. Y esa es una parte también muy interesante. Muy bien, ahora vamos a ver gráficamente este asunto, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner este gato que ustedes están viendo aquí. Fíjense, este gatito me permite hacer un comentario. Entonces yo pongo, por ejemplo, guiones. Vamos a poner aquí análisis gráfico como para separar el script en pedazos donde voy haciendo cada uno de las partes, ¿sale? Entonces vamos a hacer aquí, vamos a regresar a nuestra visualización original y de nuestro análisis gráfico vamos a utilizar la siguiente línea, ¿sale? Vamos a hacer la instrucción mplot. No, antes de eso, para el análisis gráfico yo tengo que definir una nueva variable en donde voy a utilizar la función frf2, ¿sale? A partir de frf2 yo voy a tener mi modelo listo para hacer el análisis gráfico que necesito, ¿ok? Entonces fíjense cómo aquí tiene una estructura que nos pide el número de corridas. A ver, vamos a marcar aquí y se me borró, pero nos pide básicamente, a ver, vamos a ponerle para que lo podamos desplegar. Es aquí como lo que estoy poniendo en esta línea es como se pide ayuda en aquí aparece el paquete, le damos enter y en esta parte
nos permite visualizar todo lo que se requiere de lo que tiene la fórmula que vamos a utilizar. Y bueno, nosotros no vamos a utilizar todo esto, obviamente, porque la parte ahorita es de comprender el uso de la herramienta. Entonces, pues nos piden, miren, el número de corridas, el número de factores, el nombre de los factores. Este método sirve para hasta 50 factores, sin fraccionar. Eso obviamente lo podemos hacer porque estamos hablando de un software, pero de otra manera, hacerlo de manera manual es muy complejo. ¿Sale? Y vamos a quitar esto antes de que se siga viendo. Por aquí vamos a ver otra formulita, otra parte de la fórmula. Bueno, que son las réplicas y si es aleatorio o no lo es aleatorio. Nosotros no lo vamos a hacer aleatorio. Y esta parte también la quiero comentar después en clase. Cuándo vamos a tener un evento aleatorio, un experimento aleatorio y después qué tenemos que hacer. Bueno, entonces comenzamos. Número de corridas. Estamos hablando de dos factores a dos niveles, por lo tanto el número de corridas es obviamente 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. Entonces yo tengo 4 corridas. Luego, número de factores. ¿Cuántos factores tengo? Tengo 2. Luego, factor.names. Esta parte lo vamos a agregar en forma de lista. Y vamos a llamar a el factor fbroca. Vamos a poner aquí y le vamos a poner que es igual a c menos 1,1. Es decir, el factor broca solamente va a tener dos niveles, el mínimo y el máximo. Luego, f velocidad, continuar, es igual a c menos 1, menos 1. Esta función c es concatenar. Luego, no, ya básicamente ahí queda con esto. Con estos dos factores. Entonces ya queda aquí, lista. Y aquí le vamos a dar replications. ¿Sale? ¿Cuántas veces está replicado el experimento? Bueno, ¿cuántas veces está replicado? Pues acuérdense que está replicado 4 veces. Y le vamos a poner lo último, randomize, le vamos a poner false. ¿Por qué le vamos a poner false? Porque nosotros ya tenemos la información ordenada. Un diseño experimental, cuando se ejecuta, se corre con los puntos muestrales en forma aleatoria. Pero una vez que ya se tienen esos puntos muestrales, pues obviamente hay que ordenarlos para poderle dar tratamiento. Le damos control L y me está diciendo que está creando un diseño factorial completo con 4 corridas. Bueno, ahora si yo coloco acá la palabra experimento, es un objeto que se generó y miren lo que tengo. Menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1. Es decir, me genera algo muy parecido a la tabla de Excel que nosotros ya teníamos. Y aquí donde dice blocks no es otra cosa que las repeticiones o las réplicas. Pero ahora tengo que ponerle la variable de respuesta, porque lo único que me generó aquí R fue el proyecto sin variable de respuesta. Entonces la vamos a agregar. Vamos a poner experimento respuesta para que ya lo distingamos. Y aquí vamos a decirle, add response, add.response. ¿Sale? Luego vamos a poner aquí donde dice design, vamos a poner experimento, porque es el objeto que contiene el experimento. Y luego lo vamos a poner aquí, response. ¿Y qué es lo que yo quiero que tenga como respuesta? Pues la variable vibración. ¿Ok? Damos control enter. Y ahora vamos a poner experimento respuesta. Le vamos a dar un enter. Esto, cuando yo pongo acá abajo es para poder visualizar el objeto. Porque acá lo que estoy haciendo es programar el script o la secuencia de lógica. Noten cómo es el mismo objeto, solamente que ahora ya tiene la columna de vibración agregada. ¿Sale? Voy a borrar
la pantallita de aquí de la consola, y para poder borrar la pantallita de la consola, acuérdense que la instrucción es control más la letra L. ¿Ok? Entonces aquí le damos control L y listo, ya tenemos borrado. Ahora seguimos acá. Aquí vamos a hacer dos gráficas, las gráficas de efectos individuales y la gráfica de interacciones. Para los efectos intelectuales o los efectos promedio, vamos a dar la instrucción mplot. Así, y el objeto que contiene los datos, obviamente es experimento respuesta. Le damos control L y aquí me va a aparecer la gráfica de efectos individuales. Y esta es la que nos va a decir cuál es el efecto que tiene el cambio en el factor. Lo que determinamos en la tabla no va, pero esto ya de manera visual. O sea, en la tabla nova nos va a decir, perdón, si es significativo o no. Aquí nos va a decir qué hace, si sube a la media o la incrementa de valor o la decrementa de valor. Entonces aquí podemos ver, si le doy en zoom, me va a desplegar la pantalla completa. Podemos verlo de manera ya mucho mejor, con mucha mayor claridad. Y después de esto vamos a grabar la información. Y ahora quiero que observen esta parte. Yo aquí tengo ya mis gráficas. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense. Cuando estoy... Vamos a cambiarle de color, perdón. Cuando yo estoy en nivel -1 de la broca, lo que tengo son aproximadamente 15 unidades de vibración en promedio. Pero si cambio la broca a nivel máximo, es decir, esta es la de un 16avo y esta es la de un octavo. Si yo cambio la broca de mínimo a máximo, la vibración incrementa, ¿verdad? Y se va más del doble. Nada más el hecho de cambiar la broca de un 16avo a un octavo. Pasa lo mismo con este factor. Aquí tengo 40 revoluciones por segundo y acá tengo 90 revoluciones por segundo. Si yo tengo estoy en 40 revoluciones por segundo, la vibración es como de 20. Pero si lo cambio a 90, se me va a 25, 26. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene el cambio de broca? Pues tiene incrementar el valor de la vibración. Y el de la velocidad también tiende a incrementar el valor de la vibración. Por sí solo el efecto. ¿Cuál de los dos es más significativo? Pues el que tiene la pendiente más pronunciada, es decir, cambia más rápido la vibración, el cambio en la broca que el cambio en la velocidad. Es decir, la inclinación de este es de una forma y la inclinación de este es de otra. O sea, esta tiene una mayor velocidad de cambio y esta obviamente menor. Entonces hay que poner especial cuidado en el factor broca. ¿Con cuál de los dos vamos a trabajar? Bueno, pues si voy a hacer un agujero que no importa si es de un 16avo o de un octavo, pues es preferible trabajar con un 16avo de pulgada. ¿Para qué? Para que no vibre tanto a 40 revoluciones por segundo. ¿Bien? Bueno, vamos a cerrar aquí. Y ahora viene el proceso de salvado de la información. Ya que tengo mi gráfica generada, vamos a irnos aquí a guardar imagen. Y aquí lo podemos hacer de dos formas. O lo guardamos como imagen o lo guardamos como PDF. Lo que nosotros queramos. Ahorita nosotros lo vamos a guardar como imagen. ¿Sale? Y aquí le vamos a poner nombre de archivo. Y aquí en este archivo le vamos a poner efectos individuales. ¿Ok? El tamaño va a ser 575 por 372, ancho y alto. ¿Sí? Y una vez que yo le dé Save, se va a guardar en donde? Pues en nuestra carpeta de trabajo. Aquí también podemos elegir el formato, el que ustedes quieran. Aquí les recomiendo que sea JPG para, integrar algún reporte. Bueno. Entonces va a irse ahí a ejemplo integrador 2 a la 2, que es donde nosotros generamos la información. Vamos a dar guardar. Y listo, ya nos podemos olvidar de esta gráfica porque ya está guardada. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente. Esa vimos los efectos individuales, pero estaremos de acuerdo que tengo un efecto de interacción.
Entonces, para hacer el de interacción, vamos a poner la instrucción y a plot, experimento, respuesta. Y le vamos a dar control enter. Y aquí está nuestra gráfica de interacción. Aquí le podemos poner nombre y podemos poner todo lo que querramos. Eso se los voy a explicar en otro momento, más a fondo. Y aquí lo que es importante ver es que existan cruces. Es decir, ¿cómo voy a detectar una interacción? Pues voy a detectar una interacción cuando tenga algo más o menos así. Y ahorita van a ver qué es lo que pasa. Fíjense. Vamos a analizar primero este de aquí, este renglón. Este renglón corresponde a la broca. ¿Ok? ¿Qué es lo que se mantiene fijo aquí? El nivel máximo y el nivel mínimo de la broca. A ver, si yo pongo el taladro a 1/8 de pulgada, fíjense bien, a 1/8. No, mil disculpas, no es a 1/8, es a 1/16. Si yo pongo esto a 1/16 de pulgada, que es el nivel mínimo, y con 1/16 cambio la velocidad de 40 revoluciones por segundo a 90 revoluciones por segundo, podemos observar que al cambio de velocidad la vibración de la broca se mantiene prácticamente constante, ¿ya vieron? No cambia significativamente. Entonces un 16avo, si yo le pongo la de un 16avo, no importa qué velocidad le ponga, el taladro no va a vibrar tanto. O en promedio no va a incrementar. Inclusive pareciera que tiende a disminuir un poco. ¿Qué pasa si yo ahora pongo la broca en nivel máximo? Es decir, la broca en 1/8 de pulgada. Si la pongo en 1/8 y pongo el taladro en 40 revoluciones por segundo, pues evidentemente tengo de entrada una vibración más alta. ¿Sí? Aunque los dos estén en la misma velocidad, vibra más con 1/8. Vean a dónde está la vibración de 1/8 y la de un 16avo. Sin embargo, si cambio la velocidad de 40 revoluciones por segundo a 90 revoluciones por segundo, tengo un incremento, ¿sí?, en la vibración. O sea, la vibración se va para arriba nada más por el solo hecho de cambiar de 40 revoluciones por segundo a 90. Entonces el problema está realmente, al parecer, hasta donde vamos analizando, está en la broca de 1/8. Ahí es donde está el detalle que yo debo de cuidar. Ahora nos vamos a ir acá, al factor de velocidad. Y en factor velocidad, este es 40 revoluciones y este es 90 revoluciones. Y voy a pensar que si estoy poniendo la taladro a 40 revoluciones por segundo y ahora cambio de un 16avo a 1/8, observen cómo lo que tengo es un incremento de la vibración. O sea que en 40 revoluciones por segundo, un 16avo o 1/8 de pulgada me genera más vibración la de 1/8 de pulgada. Entonces se va reforzando la hipótesis de que el problema está en la broca de 1/8. Y ahora observen qué pasaría si yo coloco mi broca en 1/8 de pulgada, ¿sí? Y, no, perdón, estoy diciendo, en un, ¿cómo se llama? Coloco mi broca en un, permítame, coloco mi broca en 90 revoluciones por segundo y hago cambiar la broca de un 16avo a 1/8. Fíjense cómo inclusive en 90 revoluciones por segundo, cuando pongo la de un 16avo, la vibración todavía es más bajita, ¿sí? Pero cuando la cambio a 1/8 de pulgada, se dispara más del doble la vibración. Entonces, ¿cuál es el problema de mi taladro? Pues es evidentemente la broca de 1/8 de pulgada, que en lo general genera una mayor vibración. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar aquí. De la misma manera en cómo lo hicimos, vamos a ir aquí en esta parte y vamos a guardar. Vamos a guardar como imagen, va a tener la misma altura, la misma
mismo ancho. Y aquí le vamos a poner interacciones. Y se va a ir a guardar a la misma carpeta. Miren, efecto integrador 2 a la 2. Guardamos. Entonces ya tenemos identificado cuál es el factor problemático. Que el factor problemático es la broca de 1/8. Bueno, una vez que ya terminamos esta parte, vamos a culminar el ejercicio con el análisis residual. ¿Sale? Y el análisis residual, aquí vamos a quitar esta grafiquita. Y el análisis residual se hace de dos maneras, de forma gráfica y de forma analítica. Bueno, yo ahorita lo que voy a hacer es trabajar de forma de las dos maneras. Con prueba de hipótesis, la primera prueba. Vamos a trabajar con una prueba que es la prueba de Shapiro-Wilks. Entonces vamos a poner aquí prueba normalidad. Lo que vamos a hacer es una prueba de bondad del ajuste. Entonces aquí vamos a poner Shapiro Test, que es una prueba exclusiva para verificar normalidad. Antes que otra cosa, disculpa, se me estaba pasando a manera de recordatorio. Lo que yo debo de verificar en un modelo son dos cosas. Uno, que tenga normalidad de residuos. O sea que los residuales, todos los residuales, recuerden que el residual es el valor observado menos el valor estimado, ¿sale? Y que estos tienen que ser normales, con promedio igual a 0 y varianza constante. Entonces, ¿qué tengo que verificar de entrada? Que los residuos sean normales. Entonces, tienen que pasar esas dos pruebas, compañeros. Si no pasa las dos pruebas, no es que esté mal, pero tenemos que decir entonces, si no pasa las pruebas, que el modelo no es el adecuado para hacer la descripción que yo quiero. ¿Ok? Si no es el adecuado, pues habrá que cambiar de modelo matemático. Entonces tendremos aquí que poner resid para que me calcule los residuales de quién, de mi modelo matemático. Le damos control L. Y si yo coloco aquí prueba normalidad, fíjese lo que me despliega. Me despliega el estadístico de Shapiro-Wilk y aparte me despliega su valor P. Y en este caso, la prueba de hipótesis que yo tengo que validar es hipótesis nula. Los residuos provienen de una población con distribución normal. H1, los residuos no provienen de una población con distribución normal. ¿Ok? En este caso, pues obviamente mi valor P es la misma regla, tiene que ser menor o igual a 0.05, perdón, para ser rechazada la hipótesis nula. En este caso, pues es evidente que no es menor, sino que es mucho mayor. Por lo tanto, tengo que dar por buena la hipótesis nula y tengo que tener la tranquilidad para concluir que los residuos provienen de una población con distribución normal de probabilidad. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tengo definido la normalidad de los residuos, vamos a poner aquí para que despliegue la prueba, print, prueba, normalidad. Y una vez que le dé enter, pues la va a desplegar ya en automático. Y ahora vamos a hacer la prueba
homocedasticidad. La homocedasticidad, o un experimento homocedástico, quiere decir que tiene varianzas iguales o varianzas constantes. Entonces, por eso vamos a utilizar esta herramienta y para esto se utiliza una prueba que se llama la prueba de Bartlett. Y así se escribe igualito que el de la CFE. Entonces, la prueba de Bartlett y el objeto lo vamos a tratar como una lista en donde vamos a colocar a el factor Broca, factor velocidad y la vibración. Ok, control L. Uy, aquí está. A ver, vamos a ver si. No, no me lo hizo. Ah, entonces no es así. Lo vamos a hacer con prueba del modelo. Si mal no recuerdo, debe de ser así. Entonces, a ver. Sería. No, vamos a pedir ayuda mejor que no recuerdo. Aquí está, vamos a ver. Prueba de Bartlett. Vamos a ver un ejemplo aquí. Ahí está la primera. Ya nos dio la primera y vamos a ver nada más una más, datos, factor B. Ahí está. Listo, una disculpa por la tardanza, esto la verdad es que a veces se olvida un poquito la sintaxis, pero bueno, ya quedó. Ok, entonces aquí lo vamos a poner control L y ya quedó.
y desplegamos la prueba de homoselasticidad. Prueba de homoselasticidad, y lo que tenemos que fijarnos es que tengamos un valor P que sea mayor que 0. En este caso, mayor que 0, menor que 0.05. Entonces, en este caso, mi valor P es evidentemente menor de 0.05. Y aquí vamos a tener un detalle importante. Fíjense cómo la hipótesis nula para la prueba de varianzas es que la varianza I es igual a la varianza J igual a una constante. Entonces H1 es que por lo menos un par de las varianzas es diferente. Y ahí tendremos un problema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Pues bueno, quiere decir que la variación de, aquí le vamos a poner que es diferente de una constante, que la variación va incrementando o decrementando a medida que se van dando las observaciones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un modelo matemático así, si yo tengo varianza constante, pues se quiere decir que en torno al modelo mis datos se reparten de manera homogénea. Sin embargo, si no tengo la varianza constante, lo que tengo es que va o incrementando la varianza o va decrementando. Imagínense que va al revés esto. O sea que empieza muy grande y de pronto se hace muy pequeña. Normalmente empieza muy pequeña y se va haciendo muy grande. Y esto es un problema porque evidentemente a cada observación que vaya yo generando, que voy teniendo una mayor margen de error. ¿Sí? Y al tener mayor margen de error, pues obviamente una predicción no es posible. Entonces, al tener esta circunstancia con nuestro modelo, todo lo que hicimos, todo lo que explicamos, este, nos lleva a la conclusión de que el modelo no es adecuado. ¿Sale? Si alguna de estas dos pruebas, o sea, para que el modelo sea adecuado tiene que pasar tanto la prueba de normalidad como la prueba de homoselasticidad. Si no pasa, quiere decir que el modelo evidentemente no es adecuado. Y bueno, hubo algo que omití, les pido la más sentida de las disculpas. Aquí en esta parte me brinqué del modelo matemático. Aquí hay que ponerle también summary modelo. ¿Esto para qué? Para que me despliegue los valores del modelo de regresión. Y esto son las pruebas TED-Student para cada uno de los factores, porque un modelo de diseño de experimentos, por ejemplo, YIJ es mu más tau i más beta j más tau beta IJ más EIJ. Este es enfocado desde el punto de vista de los factores. Sin embargo, también hay un enfoque que es bajo el modelo de un modelo de regresión, en donde YIJ es igual a beta 0 más beta 1 x. A ver, beta 1 más x1i más beta 2 por x2i más beta 3 por x1i por x2i más EIJ, ¿sale? Y aquí estas pruebas son para validar la significación de cada uno de los coeficientes de regresión. Por ejemplo, si yo quisiera validar qué tan significativo es la regresión para la intercepción, perdón, pues aquí tendríamos que es prácticamente igual a 0, ¿no? Entonces esta sí es muy significativo. La broca también voy a tener que es estadísticamente igual a 0, por lo tanto también es significativo. Sí. Bueno, aquí es diferente de 0. Bueno, no, mil disculpas, estoy enfocando. Es que las pruebas de hipótesis son beta
0 igual a 0 y H1 es que beta 1 sea diferente de 0. O sea, todas estas pruebas, todos estos que es el beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3 se contrastan contra 0. Si yo tengo valores que aquí son estadísticamente eh, iguales a 0, pues estaríamos diciendo que este sí es significativo. También aquí estadísticamente es igual a 0, es significativo. Este no, o sea, el factor velocidad para el modelo de regresión no es significativo. Y la interacción sí es muy significativa. Y aquí la parte que nos vamos a centrar es en estos dos valores. Fíjense bien, estos son los coeficientes de determinación. Y la determinación, acuérdense que es 0 menor o igual que r cuadrado menor o igual que 1. Sin embargo, compañeros, cuando el coeficiente de determinación, cuando ya están involucrados muchos factores en el análisis, este de aquí que es el r cuadrado, se infla de manera artificial, es decir, este siempre va a crecer por el simple hecho de que yo meta factores y factores y factores. ¿Sí? Sin embargo, este no. Este se llama R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado, si el factor que yo agregué agrega variabilidad, sube. Si no agrega variabilidad, baja. Por lo tanto, es una mejor medida para establecer la calidad del ajuste del modelo. Y en este caso, el coeficiente que vamos a observar, y nosotros vamos a estar observando de aquí en adelante en este curso nada más este, porque voy a incluir muchos factores en el análisis, quiere decir esto que la variabilidad, fíjense bien, la variabilidad de la vibración está explicada en un 94.76% por los factores involucrados en el análisis, es decir, por la broca y por la velocidad del taladro. Pero estamos de acuerdo que hay un porcentaje restante, ¿sí? Que es 100 menos 94.76. Estamos hablando de que 5.24% está explicado por factores no considerados en el análisis. Es decir, hay información que aún no se ha explicado por qué se está ocurriendo esa variabilidad. Y pues bueno, en conclusión esto es lo que tenemos que ver. Esta pruebita que yo les estoy poniendo a lo último debió haber estado por aquí, ¿eh? Se los estoy explicando ya lo último porque a mí sinceramente sí se me pasó, pero esta debe explicarse antes, o sea, aquí en esta parte. Ya lo último que nosotros tenemos que hacer para nuestro modelo de diseño de experimentos es ver lo de la homocedasticidad y la normalidad de residuos. Pues bueno, compañeros, esto sería todo. Les pido por favor que revisen el material y cualquier duda o comentario yo quedo a sus órdenes por las vías institucionales. Saludos.